de regreso esta mañana con los representantes de las tres campañas político-electorales rumbo a la presidencia de México en este 2024. Gracias a Aura Quintana Fernández, que es integrante del equipo de voceros de la candidata Claudia Sheinbaum. Aura, bienvenida al programa. Muchas gracias por el espacio. A ti, gracias por estar aquí. Gracias a Rubén Moreira, que es coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro y representa en este caso a la campaña de Xóchitl Gálvez. Rubén, gracias por estar aquí. Muchas Bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. Muchas gracias. Igualmente. Y Braulio López Ochoa Mijares, que forma parte de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Gracias, Braulio. Gracias a ti, Carmen. Por estar aquí. Saludos a Aura y a Rubén. A los tres, gracias, Braulio, Rubén, Aura. Y bueno, les proponemos esta mesa poner el foco al evento que desde luego ha atrapado la atención de todo mundo y no es para menos, lo sucedido con el convoy en donde se estaba trasladando la candidata Claudia Sheinbaum en Chiapas. Bueno, esta discusión que se abre sobre el asunto de un grupo de personas encapuchadas que pues interceptó el paso de la comitiva. Y bueno, pues se presentó este diálogo, esta circunstancia forzada, al final de cuentas, para quien estaba transitando por ahí. Y bueno, tiene muchas aristas el asunto y la propuesta de esta mesa de debate es analizar el evento mismo y escuchar lo que las tres campañas están planteándole al electorado sobre el tipo de situaciones que derivan de esto. La delincuencia, la dominancia de algunos grupos criminales en algunas partes de la República, el tema de los retenes, en fin, ¿qué proponen respecto al tema? Entonces, la propuesta es analizar el evento per se y lo que se deriva de ello. Aura, te propongo arrancar precisamente para hablar de cómo se vivió el asunto, cómo lo están entendiendo el evento, y ahora escuchamos a Braulio y a Rubén. Bueno, pues comentarles que ya nuestra candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, ya hizo su postura, ¿no? Primero, pues nos sumamos que es lamentable, ¿no? Que el foco de la gira en Chiapas, que fue tan productiva y tan importante, haya sido este hecho. La verdad es que pues todos sabemos que Latinos pues se reconoce como uno de los medios profesionales del montaje, ¿no? Y es muy lamentable que nada más haya llevado un rollo para grabar únicamente ese hecho y no haya podido grabar las otras 15 veces que el pueblo, ¿no? Festivo y muy contento de recibir a Claudia Sheinbaum, la detuvo en el camino para saludarla, para alentarla, para decirle que está respaldando el movimiento y la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó. Un grupo de personas encapuchadas detuvieron la camioneta y pues eso es. ¿Qué dice Rubén Moreira y la campaña de Xóchitl Gálvez? Bueno, primero hay que poner un gran contexto. Es innegable que México vive violencia. También es innegable que hay muchas partes del país donde es difícil transitar. Es decir, estos retenes están en una buena parte del territorio, en muchas entidades. Chiapas está teniendo problemas, sobre todo este año, que están también en el sureste. Veamos los incidentes de ayer y antier en Tabasco. Los candidatos tienen un sistema de protección, ¿no? A lo mejor no el mejor, pero hay un sistema de protección a cada uno de ellos. Y ella cruzó por uno de tantos retenes. Creo que descalificar lo que sucedió es peligroso, porque estamos hablando pues, de candidatas y candidatos a la presidencia de la República en un momento delicado para la nación. Creo que hay un gran descuido de su área de seguridad, y creo que además no es bueno el contacto con los grupos delictivos de ninguna manera, y menos esa. Presuponer que es algo inofensivo es llevar al extremo la seguridad de una persona. Mi experiencia dice que muchos de estos retenes, estos contactos a veces terminan muy mal, en temas de violencia, en temas que se salen de control. Descalificar por parte del señor presidente diciendo que es un medio, pues creo que no es lo mejor, ni es muy responsable dada su carácter de presidente de la República. Creo que amerita una muy buena investigación. Creo que el INE tiene que reflexionar sobre el sistema de protección de candidatos, y tenemos que decirlo, Chiapas tiene un gran problema en materia de seguridad, que se ha incrementado en los últimos años por una mala política migratoria, por una mala política de defensa de los migrantes,
La percepción lo dice. Tuxtla, el 75% de la gente, según la encuesta de INEGI, se siente inseguro. El 86% en Tapachula. Ha aumentado la criminalidad en estos últimos días. Hay un 53% más de homicidios en el 24. Creo que las cosas tienen que tomar con más seriedad. Braulio, ¿qué dices? También comentar, Carmen, pues que sí es preocupante. Sí es probable que sea el proceso electoral más violento de la historia, y eso creo que hay que ponerlo así. Hoy sale una publicación que hace referencia a los estudios del laboratorio electoral y establece pues que llevan 30 aspirantes asesinados. Estos repite lo que se vio en el 2021, que fueron 30 aspirantes asesinados. Establece focos rojos justo en uno de los estados que estamos hablando, que es Chiapas, otro es Guerrero, otro es Michoacán. 13 de las 32 entidades federativas han tenido al menos un aspirante asesinado. Creo que tiene que llamar muchísimo la atención. En amenazas también se está creciendo respecto a procesos anteriores. Se han asesinado a 27 hombres candidatos y a 3 mujeres. De verdad, creo que sí no tenemos que tomar a la ligera. Creo que es preocupante. Tiene que haber una investigación del hecho. ¿Qué estaríamos pensando si esto hubiera pasado en un sexenio, por ejemplo, de Peña y hubiera sido el candidato de oposición el que hubiera tenido un retén así? ¿Qué pasaría si uno de los retenes hubiera sido respecto a Maines o a Xóchitl? No, creo que cambiaría muchísimo la dimensión del problema. Creo que lo que tenemos que ver aquí es que también estas amenazas, estos asesinatos, al menos una persona asesinada ha sido por cada partido político con registro nacional ha tenido una persona asesinada. Esto no es un tema de colores, es un tema de violencia que se está evidenciando. Hay que señalarlo así y hay que actuar en consecuencia. Creo que lo peor que podemos hacer es negar un hecho, y negar un hecho respecto a una candidata presidencial. Sea del partido que sea, esto tiene que investigarse y tiene que perseguirse y tiene que transparentarse. No podemos seguir en estas condiciones. Pues ahí está el evento y las lecturas que se está dando al asunto. Estamos en una parte de la transmisión que requiere un corte en unos momentos más para los estados de la República Mexicana, para las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo en vivo este programa y este debate y esta discusión. Entonces estaremos en unos momentos más en este corte, así que les pediría una intervención breve a reserva de que después del corte ampliemos lo que están proponiendo. A ver, un diagnóstico en donde algunos podrán coincidir en algunas partes, otras no, pero no hay duda alguna, creo que no habría discusión de que tenemos un problema que resolver como país en relación al tema del crimen organizado, la presencia del crimen organizado desde hace muchos años en México y sus derivaciones que son amplias. Así que les propongo, Braulio López Ochoa Mijares de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, Rubén Moreira de la de Xóchitl Gálvez y Aura Quintana Fernández de la de Claudia Sheinbaum, una breve intervención para adelantarnos qué están proponiendo. Te propongo en esta parte, Braulio, decirnos en qué están ustedes. Pues primero nosotros hemos manifestado que el problema de seguridad en el país no inició en este sexenio, ¿no? Es obvio, empezó con Calderón, después con Peña y después con Andrés Manuel López Obrador continuó. Es una estrategia fallida de seguridad, lo hemos dicho muchas veces, tendiente a la militarización, tendiente al punitivismo y tendiente también a no combatir el problema de la impunidad. No se refuerzan policías, no se refuerzan fiscalías, que justo nos harían un esquema de seguridad distinto en el cual justo podrían investigarse mejor los delitos. Es increíble que tengamos más del 90% de impunidad en este país. Eso ha sido continuado en los 3 sexenios. El tema de aumento de homicidios o altos números de homicidios en el país es algo que se ha evidenciado. Digamos, no es una valoración subjetiva. Hay datos muy específicos, muy concretos ya de estos 3 sexenios que muestran cómo ha sido una estrategia de seguridad fracasada y que la tenemos que cambiar. Aura Quintana Fernández, a reserva de ampliar, ¿qué dirías en esta parte? Bueno, pues yo comento que primero nadie festeja la violencia, aquí no
ninguno negamos un hecho, ninguno negamos que hay inseguridad en el país. Pero también quiero decir que pues la derecha miente, ¿no? Como podemos ver acá, ellos dos coinciden, ¿no? Con esta narrativa de infundir el miedo en la población, de decir que es un proceso electoral violento, de decir que es el más violento de la historia, toda esta vinculación que quieren intentar, ¿no? De acusar a nuestra candidata y al propio presidente de estar vinculados con el narco, cuando eso es totalmente falso. Entonces yo creo que las estrategias de seguridad de nuestro gobierno han funcionado, han traído resultados, la violencia no está perpetrada desde el Estado y eso es un punto que marca totalmente la diferencia con los gobiernos del PRI, del PAN, ahora del PRD y también de Movimiento Ciudadano. Rubén Moreira, de la campaña de Xóchitl Gálvez, para adelantar el tema, ¿qué diría? Primero, la paz es posible. Segundo, empieza por reconocer el problema. Creo que minimizar lo que sucede no está bien. Vimos escenas hace unos días de drones lanzando bombas, como si estuviéramos en un país en una guerra total. Vimos lo que pasó ayer en Tabasco, insisto, lo que está pasando en Zacatecas o en Michoacán. No podemos minimizar. Y la propuesta de nosotros inicia por eso, por el buen diagnóstico, seguido por la actuar. Creo que el Estado mexicano ha renunciado en estos 6 años a actuar. La frase de abrazos y no balazos se ha traducido en muchas partes del país en complacencia. Se ha convertido en muchas partes en inacción. ¿Dónde están los homicidas de Marabatío? ¿Dónde están los homicidas de Tamaulipas? ¿Dónde están los homicidas de Celaya? Entramos a una inacción. Y esto es muy peligroso porque estamos siguiendo la ruta que en el mundo han tenido las grandes mafias, que es pasar desde un crimen hasta hacerse hegemónicos en toda la gama de delitos hasta apoderarse del Estado. Y en muchos lugares, en muchos municipios, hoy el crimen saca renta de los gobiernos a partir de transferencias directas de dinero o a partir de entregarles la obra pública. Entonces, la paz es posible, pero empieza por actuar y por reconocer que estamos en un grave problema y por convocar a todas las fuerzas del Estado mexicano, incluyendo los partidos de todos los signos, a enfrentar el mayor riesgo a la democracia que tiene nuestro país, que es el crimen organizado. Bueno, déjenme hacer esta pausa y regresamos en esta mesa de discusión y de debate y de análisis de lo que está ocurriendo en México y de las propuestas que tienen y de los planteamientos que hacen las 3 campañas político-electorales rumbo a la presidencia de México. Así que a las 10 en punto hacemos este enlace y este corte. Saludos a las estaciones de radio en el país que están transmitiendo en vivo y gracias a quienes siguen la señal a través de internet en aristeguinoticias.com. Volvemos con los 3. Eligiendo historia. Mesa de debate. Estamos de regreso y la propuesta es que sigamos escuchando a las 3 campañas político-electorales, a la de Álvarez Maínez, a la de Gálvez y a la de Sheinbaum, precisamente sobre el tema de qué proponen, qué hacer con la situación que vive México en relación al crimen organizado y todas sus derivaciones. Rubén Moreira, de la campaña de Xóchitl Gálvez, además de lo que ya se planteó en el bloque anterior, ¿qué están proponiendo ustedes? ¿Cómo hacerle? Nosotros tenemos 15 puntos que se desarrollan en muchas acciones, pero que van desde actuar, obviamente, hasta una construcción efectiva del tejido social, pasando por la captura de los grandes generadores de violencia, por la construcción de una policía civil. En eso Morena no tiene intención de hacerlo. De hecho, la iniciativa que está congelada del presidente de la República habla con claridad de someter a la Guardia Civil al ejército mexicano. Hago un paréntesis, el García Luna, tan criticado, tenía 30,000 efectivos, la Guardia Nacional hoy tiene 120,000 efectivos, ya el ejército no tiene 240, ya lo pusieron a la mitad. Pasamos también por el tema de un buen sistema de protección de derechos humanos, entre ellos a la prensa, que se ve tan afectada con descalificaciones como la que vimos hace unos días, la construcción de policías municipales, porque si no tenemos policías municipales, pues nunca va a haber paz ni tranquilidad. Volver a rehacer el sistema penitenciario de este país, que es muy, muy poroso, que es muy delictivo y que genera muchas comisión de ilícitos desde dentro de los penales. Un gran acuerdo nacional
para que todas las fuerzas y todos los gobiernos actúen. No hay una sola fotografía del señor presidente de la República como jefe del Estado mexicano y jefe de gobierno con los 32 gobernadores hablando de seguridad. Al contrario, hay descalificaciones muy impropias de un jefe de Estado. Al presidente se le olvida que es eso, es jefe de Estado. Por lo tanto, es impropio cuando él arremete contra uno de los titulares de una de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque así no se va a lograr ni el acuerdo, ni la concordia, ni la lucha contra el crimen. Creemos que es muy importante la formación homologada de todos los policías de este país. Hemos planteado para también subsidiar el proceso de capacitación grandes universidades de seguridad donde podamos capacitar a todos los policías. Y necesitamos un acuerdo continental, un acuerdo con el gobierno norteamericano, canadiense y los gobiernos sudamericanos, porque el factor de violencia del narcotráfico, como el de trata de personas, pues trasciende las fronteras de los países, y si no lo abordamos de esa manera, es muy, muy difícil. ¿Qué hacer con el ejército? Regresarlo a sus funciones constitucionales originales, pero aprovechar pues, sus capacidades de instalaciones, aprovechar su sistema de inteligencia, aprovechar su tecnología, ocuparlo para defender nuestros mares, nuestro espacio aéreo y construir una policía civil de una vez por todas. Aura Quintana Fernández, de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿qué agregarías a lo que ya expusiste en el bloque anterior sobre este tema? Pues mira, yo creo que la derecha es perversa al plantear y burlarse de la frase del presidente de abrazos y no balazos. Yo no creo que el presidente se reúna todos los días a las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad a preguntarle a la Guardia Nacional cuántos abrazos dieron el día de ayer, ¿no? Cuántos besos le dieron a los delincuentes. Han desmantelado bandas delictivas, el secuestro ha disminuido el 78%, ya no hay impunidad, es falso que haya vínculos con el narco, ¿no? Los gobiernos del PRI y del PAN sí han estado vinculados con el narco, me parece... pues no sé, desde una desfachatez monstruosa que venga ahora a poner de ejemplo a García Luna, que está preso en Estados Unidos por vínculos con el narco. Sobre el número de policías. Sí, por eso, pero ¿cómo pones? Por ejemplo, de Eugenio, que hoy lo tienen en las filas. Bueno, yo te del Verde. escuché y tú me estás interrumpiendo, eres legislador, creo que podrías tener un poco más de tablas para debatir, escuchar y luego argumentar. Bueno, como entonces, Antoro, ¿no? Pues me Como parece que... Antoro. Me parece que las cifras de seguridad ahí están, la gente pues no es tonta, al pueblo no se nos olvida que la violencia es un cáncer de este sistema, ¿no? Que se acrecentó con los gobiernos de la derecha. Con Salinas simplemente los homicidios aumentaron un 9.2%, con Fox 1.6%, con Calderón 192%, con Peña el 59%. Con nuestro gobierno ha disminuido el 22%. ¿Por qué? Por la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no? Se atienden a las causas, hay un gabinete de seguridad permanente, reitero, la violencia ya no está orquestada desde el Estado, y en particular la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues es la única de las 3 candidaturas presidenciales que tiene experiencia con buenos resultados en materia de seguridad, ¿no? Ella en la Ciudad de México, precisamente, implementó una estrategia integral en el que todos los delitos de alto impacto disminuyeron un 58%. ¿Por qué? Porque se atiende a las causas, porque se abre oportunidades a los jóvenes, porque hay oportunidades educativas, artísticas, culturales, porque hay centros deportivos, porque se ha mejorado la capacitación de la policía, ¿no? Hay inteligencia e investigación, y también se coordina con la Fiscalía y con otras instituciones que están pues dedicadas a la seguridad, como es la Guardia Nacional. Braulio López Ochoa Mijares, de la campaña de Álvarez Maínez, ¿qué dices tú? Carmen, pues nosotros insistimos en que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Creo que es evidente que ha sido una estrategia fallida. Y nosotros vamos por 3 cosas en específico, digamos, como conceptos. Una, que es civil. La seguridad pública tiene que ser mayoritariamente civil. Entendemos el contexto y lo difícil que es, que hay fuerzas armadas que están enfrentando al crimen porque la policía hoy no está con la formación suficiente para hacer frente, pero tenemos que entender esta posibilidad de salida. Tenemos que construir la vía de salida, y eso es importante. Y decirlo que también dentro de las reformas que se aprobaron por unanimidad en este sexenio, justo había un 7º transitorio
que iba en ese sentido, fortalecimiento de las policías locales. Y eso se abandonó totalmente por Morena. No se dio presupuesto como se debía, se retiraron los fondos o se redujeron los fondos que ayudaban al crecimiento de las policías. Otro punto que es importante es el combate a la impunidad. De nada sirve, y se liga al tercero, que es el antipunitivismo. En este país nos acostumbramos por varios años a poner penas más graves, condiciones más graves para quien delinquen, pero no los detenemos. Entonces no tiene ningún sentido lógico. Lo que tenemos que fortalecer es a nuestras fiscalías para efectos de que hagan una investigación correcta y se pueda llevar a la gente a la cárcel. La gente no está pensando si delinque va a tener 20 o 30 años. Lo que está pensando es si delinco, ¿me van a agarrar o no? ¿Voy a ser responsable? ¿Voy a ser culpabilizado por esto o no? Y con base en eso, pues toma decisiones erróneas. Ahora, el tema justo de la propuesta de Morena es un plan nacional de pacificación. En este sentido, pasa por dignificar la labor policial. Hay policías en este país con salarios totalmente indignos, que no tienen un seguro de vida cuando exponen su vida totalmente. Veamos justo lo que está sucediendo en Campeche y los reclamos que hay hacia la gobernadora de Morena. Tenemos que ver también un esquema de limitar facultades a nivel constitucional. ¿Qué facultades se les puede dar a la Sedena, a la CEMAR, que deberían ser civiles? Pero sí es pasar a una Guardia Nacional Civil. Y decirlo rápidamente, Carmen, aquí a veces nos dicen nuevas propuestas. Lo que sí en este sexenio, Morena, con PRI, PAN votaron cosas que sí van en la línea de la estrategia fallida. ¿Y a qué me refiero? Insisten en la prisión preventiva oficiosa. Insistieron en aumentar el plazo de los militares de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Justo fue una propuesta del PRI aprobada por Morena. Y el tema de la ley Saldívar. Ahorita se pelean mucho respecto a Saldívar, pero todos votaron en el Senado juntos para efectos de extenderle el mandato al presidente de la Corte en ese momento. Bueno, pues ahí están estos planteamientos que hacen las tres campañas sobre este asunto. Les propongo entrar en otra materia que también está siendo discutida en estos momentos, en estos días, horas. La presentación que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos es este informe que año con año por ley este departamento emite desde los Estados Unidos y bueno, le toca a México, como le toca a los demás países, ser mostrado acorde a la perspectiva estadounidense. Aura Quintana Fernández, de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿cómo ven ustedes este informe? ¿Qué dice este informe para la campaña? ¿Qué tipo de respuesta tienen frente a la exposición de los temas que están incluidos en esta información? Mira, pues para terminar de comentar el tema anterior, porque no me dio tiempo de terminar de plantear mi idea, también es falso que la autoridad sea irresponsable con las candidaturas, ¿no? La violencia que se está viviendo en el proceso electoral, reitero, no es nueva, es un tema que venimos arrastrando, que el gobierno federal ha estado trabajando por erradicar, y tan no es cierto que sea irresponsable o que minimice el tema, que hay 300 candidatos con protección, ¿no? Las propias candidaturas presidenciales tienen un equipo de seguridad que les acompaña por todo el país, y me parece también preocupante que vengan a plantear acá que no tiene un buen equipo de seguridad nuestra candidata y próxima presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella, como el presidente, pues no les gusta andar con un aparatazo de seguridad como el PRI y el PAN antes acostumbraban, ¿no? La gente, a los líderes de nuestro movimiento, pues lo cuida el pueblo y no tienen por qué andar con miedo por el país y que eso les impida el acercamiento a la gente, a saludarles, a plantearles sus preocupaciones, ¿no? Y por otro lado, pues pienso yo que lo más importante acá es justamente las cifras de seguridad y la percepción de seguridad que también ha aumentado con las estrategias que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Algo sobre el informe de Estados Unidos o lo dejas ahí? Ahí lo dejo y comento más adelante. Bueno, muy bien. Rubén Moreira, sobre este informe desde los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay gente que no le gustan mucho estos informes. Se dice que el gobierno de Estados Unidos se arroja facultades que no tiene. Es bastante omiso en el tema, por ejemplo, de Palestina. Sin embargo, hay dos o tres cosas que llaman la atención. Parece que la luna de miel entre los norteamericanos y Morena concluyó. Y que están pasando la elección esta, van a ser mucho más puntuales en lo que
para ellos son daños. Por ejemplo, el tráfico del fentanilo. Y están señalando pues, que hay demasiada violencia acá, que no hay garantías de Estado de Derecho, que se violan los derechos humanos. Eso dicen ellos. Morena ha estado construyendo que ha disminuido los homicidios, con unas matemáticas que preocupan, ¿no? Porque los homicidios del presidente, en el gobierno del presidente Peña fueron 150,000. Hoy van 188,000 y van a terminar arriba de 200,000. Además traen un problema, sobre todo en la Ciudad de México, con las cifras. Si nosotros revisamos cómo el INEGI clasifica los homicidios, las muertes violentas son de 4 maneras. Es accidentes, homicidios culposos, homicidios dolosos, suicidios. Pero hay un cuarto, que son aquellas muertes donde la causa no está determinada, pero fue violenta. Y en el país esto tiene un 7% más o menos siempre ahí de casos. Sin embargo, en la Ciudad de México es 37% y son cifras oficiales. Y traemos en este país un problema, todos los partidos y todos los gobiernos, porque para la paz se tiene que asumir de esa manera, no minimizando, que es el hecho de que no están contabilizando los cadáveres que salen de las fosas. No sucede eso. Solamente en el estado de Hidalgo, el año pasado, se omitieron 100 homicidios. Me regreso a los Estados Unidos. Esto es la antesala seguramente de reclamos más profundos. Y es también la antesala de la campaña norteamericana. Porque además nuestro gobierno ha abierto la posibilidad de estar opinando en otros lugares. Y por lo tanto, pues es la antesala de eso. No justifico al gobierno norteamericano, pero sí hay que poner alerta, porque hoy se van a cobrar todas esas inacciones que hubo en el pasado con motivo de esta permisividad con el crimen organizado. Braulio, de la campaña de Álvarez Maínez, ¿qué dices? A mí sí me preocupa como las reacciones que suele tener el gobierno mexicano cuando se le cuestiona. Se le cuestiona, digamos, no solo internamente, creo que hay varios casos de eso, pero también de manera externa. No solo responden de la manera que se respondió en este momento el gobierno norteamericano. Así pasó con Naciones Unidas, el tema de la Relatoría Especial, justo en desapariciones forzadas, también como si fuera todo parte de un complot generalizado, cuando realmente, pues es como si uno va al médico, Carmen, y pues le dicen, oye, pues tienes alta el azúcar, ¿no? Y dice, no tengo alta el azúcar, me estás diciendo, pues tienes alta el azúcar. Es un tema de un diagnóstico que hay que entenderlo en esa dimensión y que hay que actuar en consecuencia. Y decirlo, y en otros temas suele ser muy sumiso. El ejemplo del tema migratorio creo que es clarísimo. O sea, se ha prestado el gobierno mexicano a ser muy agresivo con las personas que migran desde Centroamérica, desde Latinoamérica en general, y que ha sido un trato inhumano, y hay que decirlo. Y ante ese trato inhumano nos cuesta también la defensa de nuestros connacionales cuando son maltratados en Estados Unidos. Creo que es muy dañino esa divergencia también en respuestas respecto en política exterior mexicana. También mencionar respecto a lo que se comentó de disminución de muertes en Ciudad de México. Se disminuyó de acuerdo a lo que han reportado homicidios dolosos, pero aumentó muchísimo algo que le llaman homicidios con causas no determinadas, ¿no? Y esto lo trae México Unido contra la Delincuencia, ¿no? Hace un estudio al respecto, de un año a otro crece entre 22 y 23%. Y pues esto hay que señalarlo, ¿no? También el aumento justo de desapariciones forzadas en la Ciudad de México. Y también decir esto también de la cobertura de los protocolos. Decirte ahora, o sea, de verdad creo que tenemos que despolitizar la cosa, porque decir que a Morena lo cuida el pueblo porque así lo defiende, pues hay candidatos y candidatas de Morena asesinadas, por Dios. O sea, tenemos que tener muy claro justo que sí, la violencia está llegando a un nivel, y no es para ser aparatoso ni para digamos, señalar a alguien en específico, es porque se está viviendo este contexto, no podemos negarlo, y la respuesta que se ha dado del Estado mexicano de negar o de continuar con la estrategia de seguridad es lo que nos está llevando a números aún más altos y que son lamentables por todos los sentidos, en todos los sentidos. Bueno, entramos en la recta final de esta mesa, que agradezco hayan podido participar las tres campañas. Y bueno, a reserva de que si Aura quiere o no comentar lo que decíamos hace un momento del informe de los derechos humanos de Estados Unidos, les propongo también entrar en algo que está siendo pues
sumamente polémico y que está en curso en el Congreso, que tiene que ver con la ley de amnistía, la reforma a la ley de amnistía, la modificación al tema de amparo, la ley de amparo y la ley de pensiones. O sea, sé que los tres temas son enormes, pero los dejo en esta parte final, pues en su revisión precisamente de todo esto. Aura Quintana Fernández, de la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, mira, retomar, justamente quería esperarme a escucharles para que la gente pueda entender, ¿no? Que la postura de la derecha, pues de pronto dicen, bueno, sí, hay que respetar que nuestro pueblo es soberano, pero Estados Unidos tiene razón en la violencia y en señalar la falta de seguridad. Estados Unidos es muy hipócrita, ¿no? No respeta nuestra soberanía y es hipócrita al venir a hablarnos de derechos humanos cuando ellos hacen negocio y basan su economía en la guerra, en meterse en la política de otros pueblos, ¿no? En la violencia, en el narcotráfico, en el negocio de las armas. No atienden los problemas de seguridad de su pueblo, ¿no? Del pueblo estadounidense, y quieren venir a decirnos cómo implementar nuestras estrategias de seguridad. Entonces, ha quedado claro, también se ha denunciado, y es un tema que no ha esclarecido la derecha, el PRIAN en particular, que Estados Unidos financia la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Estados Unidos está entrometido en la campaña esta de narcopresidente y narcocandidata, que ya van en el número 277, creo, de hashtags. Y bueno, que ahora también ya le ayuda a esta narrativa, ¿no? mediática, que es de infundir el miedo para desacreditar la elección, ¿no? Yo creo que como están muy desesperados porque es evidente que van a perder la elección, pues están creando este caminito para decir después que la elección no es legítima por supuestos temas de inseguridad. Reitero, el gobierno de la Cuarta Transformación y nuestro movimiento, que no solamente es Morena, sino que es una coalición que se llama Juntos Sigamos Haciendo Historia, que está conformada por el PT, por el Verde, por el Morena y por gente también que no tenemos partido, que no militamos en ningún partido, pero que sabemos de los principios de la Cuarta Transformación, que estamos comprometidos con la lucha por seguir defendiendo nuestros derechos. Y lo relaciono, ¿no? con el otro tema que nos planteabas, que bueno, pues la derecha es muy simpática, no quieren reformar el Poder Judicial, ¿no? Pero se quejan de impunidad cuando, por ejemplo, está el tema de Murillo Karam y de otros responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que están libres. ¿Por qué? Pues porque en México tenemos varios partidos de derecha, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, MC y la Suprema Corte de Justicia, que por cierto la derecha se niega a reformar leyes en materia de justicia. Rubén Moreira, sobre este tema de las iniciativas que se están discutiendo, o agregar algo a lo que acaba de decir Aura, está libre esta parte. Bueno, ya como ustedes quieran entrar aquí, porque hay mucha materia arriba. Sí. Venga. Déjame comento rápido. En el 2010-2011 tuvimos una gran reforma en materia de derechos humanos que se sustenta en varios principios. En el artículo primero, que es el control de convencionalidad, es decir, los convenios, los acuerdos internacionales que firmamos son importantes. Luego, pues los derechos son progresivos, los derechos humanos son universales, interactúan entre ellos y son indivisibles. Esto hoy nos sorprende, la iniciativa de querer regresarnos a estadios anteriores. Y la reforma al 129 y el 148 de la ley de amparo, pues tratan de desmantelar el sistema de protección que viene desde 2011, quitando la suspensión con efectos generales. Por lo tanto, si mañana el gobierno quiere destruir la selva lacandona, pues nadie se puede oponer. ¿No? Tratan de quitar la suspensión, que hoy es una parte actuante de nuestro sistema de defensa de derechos humanos, porque evita con la suspensión pues que se destruya un derecho. Y luego está la ley de amnistía, que yo siempre he pensado que Morena no es un partido de izquierda. Digo, no son capaces de votar cosas de izquierda en la Cámara, las tienen detenidas como las 40 horas, que las congelaron ahí por orden de la oligarquía nacional. Pero esta además tiene tintes fascistas. Es decir, contraviene el artículo primero de la Constitución, que los derechos humanos son progresivos. Pues, ¿por qué regresarnos? Bueno, pues porque en la construcción de Morena le estorba el Estado de Derecho, le estorba la división de poderes y le estorban los derechos humanos.
O sea, a ellos les gustaría torturar, a ellos les gustaría que no hubiera jueces de control, que no hubiera un sistema de protección de derechos humanos. Y cuando mencionan y traen casos a cuenta, pues se les olvida que no tienen éxito. Este país sigue siendo un país de impunidad, pero además que es un país donde se están destruyendo las instituciones. Y luego, para defender su narrativa, pues recurren a veces a disparates, ¿no? Como de elección de los jueces. Bueno, pues imaginemos a qué juez van a elegir en Badiraguato o en la zona ocupada de Chiapas. Pues la realidad es que hoy tenemos una andanada en contra de los derechos de las personas que viene desde el poder. Desde ahí viene. Que en los pasillos, y Braulio y yo lo escuchamos, no tiene la simpatía de muchos legisladores de Morena. Pero bueno, pues tienen que votar. Braulio López Ochoa Mijares, de la campaña de Albert Maínez, ¿qué dices para este tema? Decir, Carmen, primero, pues, a ver, no hay que obviar que sí, pues obviamente que Estados Unidos, pronunciándote de esto, es un tema delicado, muy delicado. El tema es que no podemos negar que hay violaciones de derechos humanos y violencia en este país. Creo que son dos cosas muy distintas. De hecho, se llama falacia ad hominem porque se acusa a quien lo dice y no lo que dice. Y creo que lo que tenemos que estar viendo es lo que se dice y entenderlo a cabalidad. Después dice que no se quiere reformar el Poder Judicial. Movimiento Ciudadano tiene propuestas de reforma al Poder Judicial. El tema es para qué lo vamos a reformar. Nosotros lo queremos fortalecer. Queremos hacer un Poder Judicial autónomo, no al revés, no quitarle esa fortaleza que tiene, que sí lo trae la iniciativa del presidente. Lo que quiere es debilitarlo. Y también creo que se le falta muchísimo el respeto a muchísimos juzgadores y juzgadoras, magistrados y magistradas, ministros y ministras, y sobre todo personal operativo del Poder Judicial, que se les dañó además con el recorte de fideicomisos, y que de verdad han hecho un trabajo excepcional dando muchísimas horas por la justicia en México. El tema justo de la impunidad va más, y lo dije desde mis exposiciones anteriores, es por las fiscalías. Y las fiscalías no se les ha tocado nada y han generado fiscalías a modo en los estados que gobierna Morena y no se diga en la que depende del gobierno federal. También decir de estos temas, se habla justo de impunidad y lo que están dando es una amnistía en la cual el presidente no tiene ningún límite respecto a los delitos por los cuales se genera, no tiene reglas claras de cómo hacerlo. La ley de amnistía como está ahorita solicita que sea el Congreso y se limitan ciertos delitos. Entonces es increíble lo que están proponiendo. Y después el tema del amparo que también va ligado a esto. Lo que le están quitando a la gente es un recurso para decir me están violando mis derechos humanos, y cuando se le quitan los efectos generales, es decir, que no solo impactan a quien presentó el amparo, sino que impacta a toda la población que puede ser afectada por lo que se está decidiendo. Lo que están haciendo es que solo la gente que tenga dinero, que tenga conocimiento, que tenga un amigo que sea abogado, que le entienda estos temas, pueda acudir al amparo. Y mucha gente que sí se va a ver dañada, que no tiene estas condiciones, pues se va a ver justo dañada ante estas decisiones de política pública o de leyes que le puedan afectar. Entonces es increíble lo que se propone. Bueno, pues ahí están estos planteamientos de las tres campañas rumbo a la presidencia de México. Y bueno, pues en esta parte final les damos un minuto para cerrar libre. Estamos ya próximos al siguiente debate de las dos candidatas y el candidato presidencial. Y bueno, pues estaremos viendo también qué ejercicio se da ahí en el espacio que ha organizado el INE para efectos prácticos en los próximos días. Pero bueno, para cerrar este debate, un minuto cada quien. Braulio, cerramos contigo como el representante de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Yo, rapidísimo, primero mencionar, me lo voy a quitar porque no se escucha. Sí. Bueno, el tema justo legislativo, que es importantísimo, ya está por cerrar el periodo ordinario y se han dejado en vilo muchas cosas que podrían modificar este país. La Ley General de Aguas, la reforma a las 40 horas, la Ley Silla para que los trabajadores y trabajadoras se puedan sentar al menos 8 horas, el tema de lactancia extendida para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos en los lugares de trabajo por un tiempo determinado, y eso se ha detenido, y hay que decirlo con claridad, por Morena, y eso me parece gravísimo. Segundo, viene el debate presidencial y creo que es la oportunidad justo de ver otra vez a Maínez, otra vez a ver a Movimiento Ciudadano como una propuesta seria que no entra en este cartulineo, en estas
discusiones de Dinamarca y Venezuela y cuál es el peor gobierno, si el actual o los anteriores, sino que va por una propuesta de futuro. Y creo que eso es lo que tenemos que estar conversando, creo que es lo que tenemos que estar señalando, proponiendo y discutiendo con seriedad, y por eso es importante que esté Maynes en la boleta, que esté Maynes en el debate y que esté Movimiento Ciudadano. Gracias, Carmen. Gracias, Braulio, por estar aquí en el espacio. Y Rubén Moreira, de la campaña Xóchitl Gálvez, ¿cómo cierras tu participación? Le pido a la gente que vea los debates del día de hoy y de mañana con relación a las reformas constitucionales. Cambiar el 129 y el 148 de la ley de amparo es impedir que la gente tenga justicia. Cuando se quite la suspensión del amparo, como se está pretendiendo para algunos casos, pues las violaciones de los derechos humanos van a ser irreparables. Cuando se quiten los efectos generales de estas suspensiones, cuando hay leyes de carácter general o normas de carácter general, es que desde estas se viole la Constitución y no tengamos defensa. Cuando se apruebe el artículo 9 de la ley de amnistía, estamos viendo tintes estalinistas, es decir, una sola persona, por el interés que él resuelva, que él crea, puede liberar al delincuente más peligroso del mundo a cambio de que le diga algo. Pues, ¿qué le va a decir lo que él quiere escuchar? Eso es lo que hoy se está decidiendo en la Cámara de las y los Diputados. Creo, igual que Braulio, que se dejaron de votar cosas importantes, pero que las frenó Morena. La semana de 40 horas, es decir, 5 días laborables por 2 de descanso, pagados 7, está en la mesa directiva. Precisamente una iniciativa de Morena, y está parada. Ya hasta expulsaron a la diputada que lo propuso. Entonces, es bien importante dejar eso sobre la mesa. Morena no es un partido de izquierda. Morena es un partido que se acomoda y que está al servicio del poder. Y si no, la semana de 40 horas, ¿por qué no se vota? Es más, ¿por qué no se votan las iniciativas del presidente de salario justo, de salario profesional y de los pueblos originarios? Las congelaron, Carmen. Están congeladas. ¿Por quién? Por los diputados de Morena. Para cerrar, Aura Quintana Fernández, de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿con qué te despides? Pues con 2 invitaciones, yo creo que por unanimidad, ¿no? La primera es que no se pierdan el debate presidencial del próximo domingo a las 8 de la noche. Y la segunda es que el 2 de junio todo el mundo vaya a votar. El destino del pueblo está en las manos y pues estoy segura que vamos a llevar a la primer mujer a la presidencia de la República, que es una mujer de izquierda, es una mujer transformadora, es una mujer que está comprometida con la defensa de los derechos del pueblo, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y pues estoy muy contenta, la verdad, porque al pueblo no se nos olvida que a la derecha es quien ha desmantelado nuestros derechos, la derecha es quien ha hecho negocio al cobijo del poder y ha entregado nuestras garantías y que nos ha costado décadas de lucha llegar hasta donde estamos. Entonces vamos a profundizar esta cuarta transformación y vamos a seguir luchando por recuperar lo que perdimos. Aura Quintana Fernández, gracias por estar aquí en el programa y en la mesa y en el debate. Y bueno, pues a los tres, gracias por acudir a la invitación. Braulio López Ochoa Mijares, de la campaña de Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Maínez. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Siempre un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén Moreira, por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. De la campaña Xóchitl Gálvez, y Aura Quintana de Claudia Sheinbaum. Gracias. Sí, gracias por el espacio. A los tres, gracias, y seguiremos hablando, si nos lo permiten, en este espacio. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más esta mañana.